Buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos. Una vez más tenemos acá el gozo de poder seguir compartiendo la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Hoy, cuando más que nunca necesitamos volver a confiar en la palabra del Señor, hoy cuando más que nunca necesitamos escuchar de la palabra del Señor. Estamos viviendo momentos muy difíciles, muy dificultosos, momentos de sufrimiento, momentos de dolor. Y creo que es necesario adherirnos a aquel sentimiento que en alguna vez vaya a pronunciar el apóstol Pedro, cuando dice: Señor, ¿a dónde iremos? ¿A quién acudiremos? ¿Dónde buscaremos? Tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Que ese es el sentimiento en este tiempo de dificultad, no mirando las circunstancias, mirando al Señor Jesús y confiando en su palabra. He estado meditando en estos días acerca de la importancia que nosotros tenemos, esa inquietud que tenemos de saber el significado de cada uno de nuestros nombres. Recuerdo que cada vez que Dios nos bendecía, nos daba la oportunidad de que nuestra familia pueda llegar un nuevo integrante a la familia, buscábamos en las Escrituras algún nombre, pero siempre nos fijábamos en el significado de ese nombre para aplicárselo a nuestros hijos. Por ejemplo, tenemos a uno de nuestros hijos que su nombre significa regalo de Dios. ¿Qué significado más precioso? Otro significa engrandecer. Fue en un momento que Dios estaba haciendo grandes cosas en nuestra vida y era propicio poner este nombre. Otro de nuestros hijos tiene el significado de Dios es el que ilumina. El que ilumina nuestro camino, el que ilumina nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pasos. Y tenemos también a otro de nuestros hijos que significa caballero ilustre, valiente en batalla. ¿Cuántas veces necesitamos estar firmes, ser valientes en la batalla, sabiendo que aquel jefe soberano, aquel poderoso en batalla, va delante de nosotros como valiente guerrero? Es interesante. Podemos ver a lo largo de la Escritura muchos nombres y cada uno de ellos tiene su significado. Por ejemplo, cuando leemos el nombre de Jacob, es un nombre que significa suplantador, engañador. Y vaya que muchas veces Jacob echó mano de ese significado para poder engañar a algunas personas. Cuando la palabra nos va a mostrar el nombre de Jehová, pero va a añadir también un título, va a ir también muy ligado a la personalidad de Dios, a las características que Dios tiene. Por ejemplo, tenemos Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Jireh, Elohim. Y en esta noche yo quisiera que nosotros pudiésemos también ver un título que habla mucho de la personalidad de Dios. Y vamos a encontrar este título por primera vez en el libro de Génesis, capítulo 17, y va a decir de la siguiente manera, desde el versículo número 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy Jehová El Shaddai. Ese es el título de Dios que vamos a ver en esta noche, El Shaddai. El Shaddai significa el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede. Es interesante ver que no solo dice poderoso, dice todopoderoso. Esto quiere decir que no existe ni la más mínima posibilidad que en este mundo, que en este universo, exista algo donde el poder de Dios no esté por encima, o no existe nada que Dios no pueda realizar. Su poder va más allá, está sobre todo. Jehová El Shaddai, Jehová Dios Todopoderoso. Y le va a seguir diciendo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y dijo, y Dios le dijo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchas gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre sobre muchas gentes. Capítulo 17 se va a presentar Dios y va a decir: yo soy El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Pero hay algunos sucesos que han ocurrido antes de este capítulo 17. Y vamos a remitirnos al capítulo número 12, donde ya Dios va a darle las promesas a Abraham de tierra, de descendencia y de bendición. Ya han pasado 24 años entre el capítulo 12 y el capítulo 17. Pero ¿qué ha ocurrido en estos 24 años?
Abraham ha descendido a Egipto, de allá ha traído una sierva egipcia, y el hijo de la promesa, la descendencia, todavía no llegaba. Y es ahí donde Sarai, o Sara, la esposa de Abraham, se le ocurre echar mano de una costumbre de los pueblos paganos y sugiere al esposo que tenga descendencia a través de la sierva. Y es ahí donde nace Ismael. Obviamente no era el hijo de la promesa. Y como es de esperar, trae muchos problemas al matrimonio de Abraham y de Sara. Pero ¿en qué aspectos ahí va a ocurrir este encuentro ahí? Ya ha pasado 24 años, como dijimos. Había Abraham descendido a Egipto también. Y Dios se presenta como el Dios Todopoderoso. En otras palabras, Dios se presenta a Abraham diciéndole: yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso, el Dios que no necesita ayuda. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la misma, tal vez, característica que tiene Abraham y Sara? Muchas veces dejamos de confiar en Dios, muy a pesar de que conocemos las promesas de Dios. Dejamos muchas veces de confiar. Muchas veces, sabiendo que debemos esperar, nos apresuramos en la desesperación, en la ansiedad muchas veces. Y a veces tenemos lo que es ese mismo impulso que tuvo esta familia de Abraham y de Sara. El tiempo corría y la promesa no llegaba y empezaron a desesperarse. Hay condiciones muy interesantes en las cuales Dios se presenta con este título de Dios Todopoderoso. En primer lugar, se va a presentar en una etapa, creo que muy difícil en cuanto a la fe de Abraham. Dios se va a presentar como el Dios Todopoderoso, Dios el Shaddai, cuando Abraham estaba pasando un momento tal vez de dificultad en cuanto a su fe, en cuanto a esperar la promesa. Obviamente la edad no era alentadora, él tenía 99 años y la esposa era estéril. Y es ahí cuando Dios se va a presentar como el Dios Todopoderoso en los momentos de dificultad. Muchas veces, como seres humanos, queremos que Dios, el Dios Todopoderoso, Dios el Shaddai, aparezca en momentos de dificultad. En momentos cuando en nuestra familia ha llegado la enfermedad, ha llegado la necesidad, ha llegado un problema realmente grave a nuestra familia y queremos que Dios solucione, que Dios se manifieste. Tenemos conceptos como decir: si Dios es el Dios Todopoderoso, se tiene que manifestar en este problema. Y muchas veces tal vez decimos las mismas palabras que pronunció Gedeón: ¿dónde está Jehová? ¿Dónde están sus maravillas en este tiempo? Pero hay que reconocer que muchas veces las dificultades en nuestra vida, los problemas en nuestra vida, llegan cuando nosotros en nuestro espíritu no estamos bien, cuando en nuestro espíritu estamos en una crisis tal vez espiritual, no estamos bien con el Señor. Hay versículos que solamente muchas veces le damos una sola aplicación. Por ejemplo, Proverbios 6:6 va a decir: ve a la hormiga, oh perezoso, que en el verano recoge su sustento, porque viene un invierno. Muchas veces aplicamos este versículo al ámbito económico, diciendo que debemos trabajar y ahorrar para los días que son malos, o debemos ahorrar para cuando no tengamos trabajo. Y en realidad es una buena aplicación. Pero yo quisiera que fuéramos más allá en esta noche y pudiéramos aplicar estos versículos en un concepto espiritual de nuestras vidas. Porque muchas veces hay momentos de verano en nuestra vida, donde no hay dificultad, donde no hay enfermedad, donde no hay necesidad, donde estamos siendo muy bendecidos por el Señor, atravesamos un lindo tiempo en la familia, son momentos de verano. Esos tiempos, al igual que la hormiga que trabaja, porque luego viene un invierno, para nosotros debería aplicarse esa enseñanza. Y en esos momentos de bonanza y de quietud, es cuando más deberíamos nosotros cultivar nuestra comunión con el Señor. Cuando más nuestra familia debería servir al Señor. Cuando más nuestra familia o nuestra persona debería comprometerse con las cosas espirituales, en fortalecer ese hombre interior. Porque vamos a necesitar todo ese fortalecimiento, porque van a haber momentos en los cuales vendrán inviernos en nuestra vida.
Inviernos de sufrimiento, inviernos de enfermedad, inviernos de necesidad. El salmista escribía en el Salmo 119, versículo 11: yo he atesorado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Porque si nosotros en el momento de verano espiritual no atesoramos la confianza en nuestro Dios, ¿cuál será nuestra reacción cuando vengan los problemas y la tempestad en nuestra vida? ¿Será que entenderemos los propósitos en la tempestad? ¿Será que nos gozaremos aún, como dice Pablo, gócense cuando están en pruebas? ¿Será que lo entenderemos de esa manera? Si no estamos fortalecidos en el espíritu, difícilmente llegaremos a gozarnos cuando estamos en momentos de tribulación. Hoy en día con esta pandemia se está aconsejando mucho que vitaminemos nuestro cuerpo, que levantemos nuestra defensa, para que cuando el virus venga, nuestro cuerpo tenga lo suficiente para poder combatirlo. Lo mismo ocurre en las esferas espirituales. Muchas veces las tempestades, los sufrimientos en la familia, en nuestra persona, nos agarran en los momentos más flacos de nuestra vida espiritual. Debemos reflexionar sobre esto. Pero aún cuando nosotros hemos sido negligentes en no alimentarnos, Dios no nos desampara. Dios se va a presentar a Abraham en un momento oscuro, tal vez de confianza, cuando ya él le había dejado de confiar y había accedido a la petición de su esposa de tener descendencia con la esclava. Pero ahí Dios se va a presentar y le va a decir: yo soy el Dios todopoderoso. Es interesante ver también que Dios se va a presentar en el momento menos favorable para la lógica. Podríamos decir, Dios se presenta como Dios todopoderoso en el momento más desfavorable para la lógica. No había lógica humana en ese momento para poder confiar. Claro que sí. 99 años tenía Abraham, la esposa estéril, y en la lógica humana no había sustento para poder unir la lógica y lo que Dios ya había prometido. Pero hay que entender algo. Muchas veces la fe que nosotros tenemos, debemos entender lo siguiente: la fe no está supeditada o condicionada a la lógica. Cuando nosotros recordamos al pueblo de Israel dando vueltas a la ciudad de Jericó, va contra toda lógica. ¿Cómo es posible que marchando y dando vueltas alrededor de la ciudad, los muros iban a caer? Lo lógico y la lógica humana nos decía que la batalla, la espada, era lo que haría que esa ciudad se rinda. Dios había dicho: hagan esto. Y la fe no iba de acorde a la lógica. Como también la obediencia, mis queridos hermanos, no está supeditada a la lógica. Hay que obedecer, porque Dios conoce ya el camino que nosotros vamos a trazar, por el cual vamos a caminar. Si Él nos dice que caminemos y confiemos en esta dirección, hay que hacerlo, porque la obediencia no está supeditada a nuestra lógica. Dios había dicho: den 7 vueltas. Había que obedecer. Dios ya había dicho que demos vueltas. No va de acuerdo a nuestra lógica, pero tenemos que obedecer. Dios se va a presentar como el Dios todopoderoso también en el momento tal vez más desfavorable para la lógica. Yo quisiera que nosotros pudiésemos ver 3 ocasiones donde el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede, se va a presentar. Y se va a presentar en estas diversas áreas de la vida del ser humano. La primera área donde se va a presentar el Dios todopoderoso, Dios El Shaddai, la vamos a encontrar nosotros en Marcos, capítulo número 9, versículo 21, y va a decir de la siguiente manera: Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Estamos hablando de un ser humano que estaba poseído. Y lo traen ante Jesús y Jesús le pregunta: ¿desde cuándo sucedía esto? Desde niño, dice el Padre. Y muchas veces lo echan en el fuego y en el agua para matarle.
Pero si puedes hacer algo, dice el Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, el que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió. Y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y lo levantó. Jehová el Shaddai. Jehová el Shaddai, el Todopoderoso, el que tiene poder sobre el cuerpo humano. Él tiene el poder sobre su creación. Aquí vamos a ver a Jehová, el Shaddai, el Todopoderoso, con poder sobre el organismo, sobre el cuerpo. Dios tiene el poder para poder sanarnos, levantarnos de un lecho, claro que sí. El problema es que muchas veces nosotros pensamos que Jehová, el Dios Todopoderoso, tiene que necesariamente hacerlo, según lo que nosotros esperamos. Hay que entender acá que el Padre le va a decir, si tú quieres, ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Nos puedes ayudar? Y vamos a encontrar muchos de aquellos que han acudido al Señor Jesús diciendo esta frase en primer lugar. ¿Tú quieres, Señor? Y eso refleja el aceptar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer? Porque muchas veces los propósitos de Dios es no darnos una respuesta favorable en el momento. Muchas veces esperamos alguna dolencia en nuestro cuerpo, donde reconocemos muchas cosas, pero también donde recibimos muchas cosas. Cuidados que antes no teníamos, reposo tal vez que antes no teníamos. Empezamos a confiar como antes no confiábamos tal vez. En primer lugar, Jehová, el Shaddai, el Dios Todopoderoso, tiene poder según su voluntad sobre el cuerpo. En segundo lugar, nosotros vamos a ver a Jehová el Shaddai en Mateo 19:24. Y va a decir así, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Qué era posible para Dios? El salvar el alma del ser humano. Es el único que tiene esa potestad de darnos vida espiritual. Vamos a encontrar a Jehová el Shaddai, Jehová el Dios Todopoderoso. Para el hombre es imposible. El hombre no se puede salvar, aún pensando en ser bueno, buenas obras, teniendo una religión, siguiendo cierto camino, portándose bien, siendo generoso. Todo eso debemos hacerlo. Pero el único que tiene potestad del Todopoderoso para dar vida eterna es el Señor Jesús. Para el hombre es imposible. Aquí encontramos a Jehová Shaddai, el Dios Todopoderoso, el único que tiene poder sobre la muerte espiritual. Es más, Él envió ya a su Hijo a la cruz para tomar el lugar que nosotros deberíamos haber ocupado en esa cruz. Hemos ofendido por nuestros pecados de tal manera a Dios que esa ofensa era una ofensa a un ser divino y debería ser cubierta por la sangre de un ser divino. Por eso se encarna Cristo y viene a la cruz y toma tu lugar y toma mi lugar. Dios tiene el poder para cambiar tu vida. Dios tiene el poder para salvarte. Dios tiene el poder para sacarte de un mundo de tinieblas y trasladarte a su reino glorioso a través de la cruz de Cristo. En tercer lugar, vamos a encontrar al Dios el Shaddai en el libro de Primera Reyes 17, versículo 12. Dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo,
Y fíjense ustedes, esto es interesante. Para que lo comamos, porque era la última comida que tenían, para que lo comamos y luego después de esto esperemos la muerte. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Jehová el Shaddai, Jehová el Dios Todopoderoso, el que tiene el poder sobre nuestras necesidades. Hoy estamos pasando un tiempo difícil, donde muchos no estamos trabajando hace tiempo, donde muchos no estamos recibiendo el mismo salario, no tenemos las mismas condiciones de trabajo, donde muchos estamos terminando nuestros últimos ahorros, pero no podemos negar la provisión de Dios. Hoy es tiempo de confiar en Jehová el proveedor. Hoy es tiempo de confiar en el Dios Todopoderoso. Él está por encima de nuestras necesidades. Siempre Dios está acudiendo. No moriremos de hambre. Dios acudirá a nuestro auxilio y va a socorrernos, porque Él está por encima de nuestras necesidades. Ese es el Dios el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Quisiera terminar en esta noche con este versículo en Nahum 1:13, teniendo en mente a este Dios Todopoderoso y confiando en Él en esta noche. Dice así, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino de las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar y agota todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve en su presencia y el mundo y todos los que lo habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se encienden las peñas. Jehová es bueno, Jehová es bueno, es poderoso, Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia, te fortalece, dice en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Dios ve tu corazón, Dios ve mi corazón. Él sabe si confiamos o no confiamos. Él discierne qué intención hay en este tiempo de dificultad. Él sabe si esperamos en ese Dios poderoso o no esperamos. Es interesante que cuando Jehová el Shaddai se presenta delante de Abraham, le dice, soy el Dios Todopoderoso, el que no necesita ayuda, pero necesariamente ante esa responsabilidad de un Dios tan poderoso, hay algo que tú debes hacer. Anda recto y sé íntegro. Anda recto delante de mí. Muchas veces queremos que ese Dios Todopoderoso, el Shaddai, se presente en nuestra ayuda. Y de hecho se presenta. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nuestro corazón? ¿Cómo estamos ante las responsabilidades del Shaddai? ¿Estamos tratando de andar lo más recto posible? Que nuestro corazón y nuestras intenciones agraden a ese Dios Todopoderoso. Bienaventurados los de corazón limpio, dice la palabra. Porque en el momento que tu corazón esté limpio, eso quiere decir que confíes en el Señor, entonces verás a Dios. Entonces verás a ese Dios, el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Yo te animo en esta noche de que tú vuelvas tu corazón hacia Dios, que estés limpio delante de Dios, que confíes en el Señor. Él es el Dios Todopoderoso, que tiene potestad sobre el cuerpo, tiene potestad para salvar al ser humano, pero también tiene potestad sobre nuestras necesidades. Ese es el Dios, el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Ese Dios que pelea por ti, que pelea por mí y que va adelante.
siempre abriéndonos camino. Que el Señor les bendiga en esta oportunidad y sigamos confiando en el Señor. Es el único digno de confianza.